Buenas tardes, compañeros. Vamos a hacer un podcast, sobre 3 películas que nos puso el profesor. Y esas 3 películas son Fragmentado, Un lugar en silencio y No respires 2. Yo soy Javier y mi compañero es Y yo Mateo. no soy. Sí, buenas. Buenas, en fin. Eh, Vamos a empezar hablando sobre Fragmentado, una película bastante perturbadora pero interesante, sobre un individuo que tiene, creo que, 23 personalidades, ¿no? Sí, 23 y bueno, un spoiler, 24. Sí, exacto. A la final existe como una personalidad que es un escalón más alto en la evolución del ser humano. Y nada, estamos aquí para analizar sonoramente lo que se quiso lograr y pues Y lo que se hizo, ¿cierto? Bueno, no sé, como brevemente, digamos que seguimos de cierta manera la historia de aquí Anya Taylor-Joy, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Casey. Casey, sí. Ella es secuestrada por este hombre que estamos hablando, que es Kevin, que tiene este montón de personalidades, ya que padece de ID, que en español sería como... pero busquemos. No, trastorno de personalidad múltiple era. Eso, trastorno de personalidad múltiple. Sí. Sí, exactamente eso. Y pues sí, nos cuenta como la batalla que hay entre las personalidades y como la batalla también de las chicas por sobrevivir. Sí, ok, entonces algo muy interesante de la película, que es incluso el inicio, la escena del principio, La escena del secuestro. ¿cierto? Sí, en el auto. Entonces ahí, ¿qué acabó de suceder? ¿Cierto? En esta escena tan interesante. Bueno, primero podemos ver que es algo pues como interesante y particular, que la cámara en algunos momentos está grabando como desde afuera del carro. O sea, la perspectiva está como desde afuera, pero de todas maneras estamos escuchando todo como si fuéramos aquí Casey, Sí. dentro del auto, ¿cierto? Podemos ver como cuando Kevin entra, o pues en este momento Dennis entra al carro y pone la música. Esta música se torna como, o sea, pasa de ser diegética como una especie de incidental, ya que la filtran y hacen como una especie de filtro para que nosotros sintamos cómo está sintiendo la situación Casey desde su perspectiva, ¿cierto? Como para Es algo súper representar interesante. una especie de tensión, ¿no? Sí, como un shock, más que todo como el shock que ella tiene de toda la situación, y de ver qué está pasando y qué va a hacer después y eso, como haciendo sentir lo mismo que está sintiendo ella, ¿cierto? Es lo que busca la película, así que no veamos las cosas tanto como de una manera tan objetiva, sino que nos pongamos como los sentimientos de la protagonista. Sí. Bueno, y lo último que fue como la cereza del pastel de la escena es que vemos esta música filtrada y ella como tratando de reaccionar, y justo en el momento en el que ella va a abrir la puerta se quitan todos los filtros y suena pues como la alarma de la puerta del carro, y es cuando él la voltea a mirar y es como todo súper creepy, como el momento pues de explosión de la escena. No sé si pasar a hablar ya de la escena que vi yo ahorita del clímax, o hay otras cosas de entre medio que quieras decir del resto de la película. Sobre la película, hay escenas, o mejor dicho, un recurso que se usa bastante en la película es como la introducción de escenas por medio del audio. ¿Cómo? Lo que pasa es que al estar terminando una escena, podemos ver cómo entra alguna especie de sonido filtrado, y generalmente cuando escuchamos ese sonido es un sonido que va a estar en la siguiente escena. Sí. Un ejemplo pasa cuando las vemos a ellas, cuando ya las tienen secuestradas en un cuarto y está terminando la escena y empieza a sonar una especie de golpe continuo, como ta, 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 pero súper filtrado, así con mucha reverb y con muchas frecuencias filtradas y por allá en el fondo. Y apenas pasa de escena, vemos que ese ruido es el ruido de taconeo de la doctora Fletcher que está subiendo las escaleras. Entonces es un recurso súper bacano y me recuerda bastante también a Game of Thrones, porque suelen hacerlo mucho, solamente que esta vez me pareció interesante porque filtran el ruido, o sea, no lo ponen así, no lo meten así a la brusca, no. ¿Crees que dentro de ese filtrado que le hicieron al sonido antes de cambiar de escena, existe también como la intención de darle una connotación de que ese ruido en realidad es otra cosa peor de lo que termina siendo? Como quizás es para darle una transición de lo terrible y de lo teneroso, por decirlo de alguna forma, a algo más tranquilo, que son simplemente el taconeo de esa persona. Sí, te entiendo, la verdad no lo había pensado así, pero es una muy buena hipótesis, porque uno, la verdad, como en ese momento, uno como espectador no sabe qué esperar, o no sabe qué sigue en la película, ¿cierto? Entonces es un buen recurso como para generar esa expectativa y pues ya sea como revertir la expectativa o aumentarla, ¿cierto? Se puede decir que es básicamente un intento también de transición, como que no se descontextualice tanto de lo que está pasando en una escena y otra, que igual son cosas diferentes, pero no sé, tiene sentido, tiene como el mismo color. No sé si tiene sentido lo que estoy intentando decir. No, sí, sí te entiendo, sí. Sobre ambientes, que me pareció que generalmente en todo momento y en la mayoría como de espacios en los que se desarrolla la película, el ambiente es como crudo. Y me refiero a crudo porque es literalmente como una grabación de lo que realmente es ese ambiente en el que están, pues. Y sí, eso es cierto. Yo estaba pensando eso, pues, que generalmente
hacen, incluso en una escena pasó algo con lo que yo te estaba diciendo, que introducían como el audio de la siguiente escena, pasó exactamente eso. Y es que en el bosque sí se escucha como un bosque, o sea, se escucha bastante viento y como las hojas y eso, y ese audio filtrado, pues ese ambiente filtrado, lo introdujeron en la escena anterior, ¿cierto? Entonces, sí tiene razón con lo que dices, o sea, los ambientes suenan a lo que son. Sí, no parece que le hayan querido dar como un significado exagerado ni como, por decirlo de alguna forma, tan pintado, sino que es lo que es la realidad. Por ejemplo, en la parte de la confrontación final, cuando Casey le mete los escopetazos a la última personalidad, la bestia, yo noté que, o sea, cada sonido es importante. Por ejemplo, también cuando está ya allí, frente a ella que está viendo las barras donde ella está escondiéndose, ese sonido está ahí, clarito, presente. También están los sonidos como del aire, o sea, se siente como un calabozo lo que suena de fondo en realidad. Y la música. Yo quería hablar sobre la música porque ahí me gusta bastante. En especial en el final, vemos que hay como una especie de tema para lo de todo, ¿viste? Este discurso de los puros, los impuros, de los que han sufrido y los que no han sufrido. Sí. Y vemos que es como un tema muy... O sea, en ese momento que acabo de pasar lo más horrible de toda la película, y la pobre está súper traumatizada, más de lo que ella estaba. Vemos como esta música como angelical, como algo así como... En el momento en el que él está como totalmente convencido, bueno, es la bestia y va por la chica, sí. Y ya después le ve las cicatrices, ahí como que se da cuenta de lo que tú dices, y la música pasa de ser una música como al filo de la muerte a lo que dices, algo angelical. Sí, es como de profecía, como no sé, sí, es bastante interesante, me parece eso. Sí, sobre diálogos, sí. También hay como mucho jugueteo interesante, diría yo, por el tema de que el personaje antagonista principal tiene múltiples personalidades. Entonces obviamente entre estos personajes se nota mayormente la diferencia, porque él cambia de voz y todo cuando se supone que es una persona diferente. Sí. O sea, eso me parece muy interesante, porque no sé cómo habrá sido o sea, si él actuó todo así como en escena, o eso fue grabado como en distintas tomas o algo, porque cómo hace para cambiar la voz así tan repentinamente. Yo supongo que el tipo simplemente es tremendo actor y se metió mucho en el papel. Sí. También hay momentos en los que se siente muy cercana como la presencia de Cassie, por ejemplo, cuando la bestia está a punto de entrar, se nota muchísimo su respiración. Y pues sí, esos son elementos que están ahí presentes durante toda la película, diría yo, porque es una película que está como encerrada en un solo espacio la mayor parte del tiempo, entonces supongo que todo lo sonoro es resaltante. Y sí. Exacto, aunque, bueno, y eso ya va más para más adelante. Digamos que en esta de todas las películas de las que vamos a hablar, esta es probablemente en la que los diálogos tienen el mayor peso. Sí, el mayor peso y la mayor importancia, a comparación de las siguientes películas, en donde vamos a ver que los efectos y como el foley y todos los sonidos de las cosas son los que tienen el mayor peso. Bueno, en fin, Un lugar en silencio, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Seguimos la historia de una familia que vive alejada del resto del mundo, y hay algo muy particular, que ellos se deben mantener en silencio por alguna razón que no sabemos, hasta que sucede la primera escena, que es la escena traumante para los que no se la han visto. Vemos por primera vez a las criaturas y vemos que estas persiguen el sonido, o sea, no pueden ver, son ciegas, pero sí tienen muy buen sentido de la escucha. Entonces básicamente de eso se trata esta película. Van hacia donde está el sonido. Cuando hay alguien que es quien está emitiendo ese sonido, lo quiebran, y precisamente por eso en ningún momento de la película hablan, bueno, no bajo ciertas condiciones. Es muy interesante porque como hasta mucho más allá de la mitad no llegamos como a escuchar ningún diálogo en sí. Sí, mucho como medio susurros, pero no se entiende bien. O sea, básicamente todo es subtítulos, porque ellos hablan en el lenguaje de señas la mayoría del tiempo. Lenguaje de señas. Sí. No sé si es importante recalcarlo, pero hablan en lenguaje de señas porque ya de por sí la niña de la familia era sorda, ¿no? Sí, y es muy importante porque eso juega un papel después, más tarde en la película, ¿cierto? Exacto. En cuanto a efectos de sonido, la película, en contraste o al contrario de la anterior película de la que hablábamos, Fragmentado, le da quizás mucha más característica sonora a cada elemento de todo lo que se ve en pantalla en todo momento. Por ejemplo, reviendo la escena con Mateo, nos dimos cuenta de que hay un frasco flotando en el agua que no tiene que sonar. En la vida real, un frasco flotando en el agua no sonaría de esa forma. Y ahí suena exageradísimo, pero es así durante toda la película, con muchos de los elementos visuales. Y sí. Sí, y se tienen que asegurar como de que cada cosa, o sea, cada sonido es lo más resaltado posible para que nosotros, o sea, como que dimensionemos que el peligro al que están expuestos. Literalmente, el principal peligro es el sonido, entonces sí, tiene sentido que sea como puesto de esa forma en la que uno se da cuenta del más mínimo sonido que hay o ruido. Algo que también hacen mucho, que me parece interesante, es
como el uso que tienen del silencio, ¿cierto? Porque lo contrastan bastante con ruidos que no son diegéticos, pero que los ponen para que quiebre y rompa ese silencio de manera abrupta. O sea, muchas veces viendo la película por primera vez me llevé sustos porque, porque de verdad los contrastes entre absoluto silencio y sonidos súper estridentes, que ni siquiera eran de las cosas que sonaban así como diegéticamente, sino eran añadidos para que sintiéramos más como el impacto, como el susto, no sé. Sí, como para... Sí. A ver, la película es en parte una película de terror, así que sí tienen que meter sustos utilizando esos elementos. En la escena en la que el viejo ese loco grita, Sí, cuando ellos salen corriendo del entorno en el que el señor hizo el mega ruido, que ya viene la criatura que asesina a todo el mundo, son varias criaturas, ellos se esconden y hacen como una mezcla entre los tambores de la música que está sonando en ese momento, que es música tensionante, de miedo, para representar los latidos del corazón del padre y el hijo que están escondidos detrás del árbol, porque obviamente están asustados de que ese señor causó la invocación, por así decirlo, de la criatura. esa parte Entonces, es muy interesante. sí, Sí, eso me pareció brutal. resalta bastante. Eso es un muy buen recurso, así como combinar eso con la música. Muy bacano. ¿Y sabes de qué me acabo de acordar? ¿De qué? Una última cosa sobre esta película. Sí. En el principio, cuando él está... Bueno, yo me vi la película por primera vez para esta tarea, así que no tenía ni idea pues, de cómo iba la trama, cómo terminaba. Y la Vale. primera vez que la vi, al principio él está como reparando o como fabricando el implante auditivo que le pone pues que le da a su hija, ¿cierto? Sí, Y vemos que cuando lo está haciendo podemos escuchar como un pequeño así, como una frecuencia aguda, como un feedback. Y pues a mí me pareció como interesante que en ese momento lo pudiéramos escuchar, pues como para ver, entonces, pero igual no le di mucha importancia, o sea, se notó, como que fue algo a propósito, pero después, al final, cuando vimos que esa era la misma debilidad de los monstruos, yo dije, con razón, hicieron esto aquí como tan notable, Claro, pues algo claro. que no tenía por qué haber sonado, sí. pero entonces sí tenía sentido al final de todo, entonces súper interesante eso. Por último, tenemos la película Don't Breathe 2, o No Respires 2. Básicamente la película trata sobre un hombre ciego, un retirado militar ciego, que tiene capacidades que muchos llamarían sobrehumanas, ya que tiene un sentido de la audición bien agudo, muy parecido a las criaturas que veíamos en un lugar de silencio. Sí. Sí, es como un paralelismo, pues, como interesante, ¿cierto? Pero bueno, hablando ya ahora de cosas del audio, sucede también bastante lo que sucede en Un Lugar en Silencio con el resaltamiento de muchas cosas, pero en esta película también hay muchas escenas de acción, de combate violento, y me pareció bastante curioso como, por ejemplo, en la escena en la que le destapa la mejilla con un destornillador a una de las víctimas del ciego para que pueda respirar, ahí me pareció incluso sádico la forma en la que decidieron como hacer esa representación sonora de la carne y la sangre saliendo después de la herida, y así pasa en todos los momentos en los que hay como apuñalamientos y golpes que tienen que ver con destrozar partes del cuerpo humano. Sí. Y Les encanta darle bustearlos. Sí. Incluso hay una pelea que es como a puño limpio que tiene con un tipo. Sí. Y cada puño es súper exagerado. O sea, literalmente solamente es el golpe de carne contra carne, pero eso lo ponen así como. O sea, sí. como tipo Marvel, así, yo no sé, como si estuvieran peleando así, quién sabe quién contra quién. O sea, es una cosa súper exagerada, pero no desentona. O sea, no es como que algo malo. Incluso también algo interesante al principio, que es incluso la escena que abre la película, es que vemos a la niña como corriendo por un bosque y hay movimientos de cámara muy como bruscos, Abruptos. como agresivos, sí, abruptos. Y esa cámara, lo gracioso es que la cámara suena. O sea, como si estuviéramos en una nave y la cámara estuviera como ruido así como de viajando así a velocidades rápidas. Entonces la cámara suena ahí y cada vez que pasa pues la niña así corriendo por el plano, también se escucha así pues el efecto así del whoosh. Hay una escena que es en la que entran por primera vez a la casa la banda criminal y básicamente tenemos una secuencia que es una sola toma. Sí. Y esta secuencia es completa sin diálogo y es básicamente todo el tiempo efectos de sonido, foley y una que otra respiración, pero bueno, eso entra... El hecho de que sea una sola toma Son también efectos. hace que se sienta que también fue como una sola toma de todo el entorno sonoro de esa escena. Sí. Como que está la cámara persiguiendo en todo momento a la niña y casi que se siente como lo Y escuchamos los... Sí, o sea, se siente casi como lo que la niña escucha en todo momento, los pasos lejanos. Sí, hay paneo de las cosas, los crujidos en la madera, que el piso de la casa está hecho de madera, entonces todo el tiempo hay crujidos. Exacto. Y son súper exactos, pues, o sea, súper bien hecho todo. Y sí, esa escena básicamente es la carrera del sonido. Sí. Otra escena que me pareció muy cool en cuanto a lo sonoro fue el momento en el que la niña se esconde dentro de ese armario para que el tipo que la estaba persiguiendo no la pueda sacar de ahí, y del golpe que le metieron en la cabeza se da cuenta que tiene sangre, entonces se desespera y empieza a hiperventilar, y esa respiración que está muy presente se empieza como, no a desvanecer, pero se mezcla como con un efecto de reverberación y se siente que se aleja porque la niña empieza a desmayarse. Entonces sí, eso está ahí hecho como para... Sí, como para ponernos en la piel de ella, ¿cierto? Sí, exacto. En cuanto a la música,
yo diría que la música es un recurso total. Sí, no, y música, pues, música de terror, pues, que nos pone así, de suspenso, que nos activa, pues, que nos pone el corazón, Como pues... situación de alerta todo Eso el sí. momento. Bueno, ese fue todo el podcast. Ojalá no haya sido aburrido. Esperamos que les haya gustado. Vean las películas, pues valen la pena. Por lo menos para pasar un rato. Analicen, pues, que son películas como muy particulares en cuanto a sonido, ¿cierto? Entonces, muchas Eso gracias. fue todo.